Bueno, son las 11 en punto. Muy buenos días. Vamos a proceder con la clase del día de hoy, pero antes un par de observaciones con respecto, bueno, en realidad, como están las cosas, creo que estamos mejor en la casa que en la facultad, pero realmente es bastante complicado. Vamos a hacer, como les decía la vez pasada, lo posible por ir avanzando. A veces tenemos problemas de tecnología, pero poco a poco se van solucionando. Creo que ya solucioné el problema de ayer y lo que tengo que hacer es cambiar de computadora porque no me gusta dar la clase en, en celular. Entonces, lo único para mañana, por favor, el día de práctica, tenemos el problema de que todavía no están las listas. Podemos hacer una cuestión también. Voy a ponerme de acuerdo con Nancy más tarde y si hay alguna forma de medio solucionarlo, yo les notifico el día de mañana. De lo contrario, seguimos igual. Está complicado el hecho de que no nos den las listas, porque entonces no tengo certeza yo de quién está asignado y quién no está asignado. Además, no sé no sé en realidad cómo está la distribución. Así que, por favor, no sé si hay alguna duda. Duda como duda, pareciera no haber, Doc. ¿Perdón? Sí, pareciera que dudas no existen con relación a eso. El problema es bien clarito. No hay listas, no se puede hacer los grupos. Sí, no. Ese es el problema. Por favor, vamos a proceder. No sé si está claro, por favor. Nuevamente pregunto, Morales, porque van entrando por pushes. Entonces, si no, entonces procedemos, por favor. Voy a proceder con la clase del día de hoy. Teníamos un par de cuestiones pendientes. Quiero que veamos este video, es bien corto. Isla de Okunoshima queda a tan solo 12 minutos en bote de la región de Hiroshima, en Japón. Y si bien sus playas pueden ser atractivas para los turistas, los visitantes vienen aquí por otra razón. Conejos. Muchos conejos. Y cómo llegaron aquí es un misterio. Entre 1929 y 1945, el ejército japonés produjo en secreto más de 6.000 toneladas de gas venenoso en la isla de Okunoshima. Hay quienes creen que estos conejos son descendientes de aquellos que se usaron para probar el gas, pero el presente director del Museo del Gas Venenoso insiste en que estos no tienen nada que ver con los conejos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de dónde vienen? ウサギ、この島のウサギについてはいろんな諸説があるんですけども、 Una teoría es que ここに最初に連れてこられたのは1971年に、地元で飼っていた、地元の小学校で飼っていたウサギが飼えなくなって、この無人島であった島に蜂は持ってきたというふうに言われています。 Así que los conejos fueron libres en la isla y como no habían depredadores que los atacaran, se reprodujeron como conejos. Pero hay otra teoría. ウサギはあまり大きくないし可愛いしということで観光地になった時にウサギを飼い始めた。それが今の大久野島でたくさん増えてですね。で観光客を喜ばしてます。そういう状況がありますね。 De igual manera, esta nueva generación de conejos silvestres es la dueña de la tierra y está creando una historia nueva y muy diferente a ese pasado oscuro de la isla de Okunoshima, un lugar que antes era asociado con la muerte, pero que ahora es conocido por una sola cosa: conejos.
Muy bien. Vamos a ver. Este modelo en realidad se llama modelo de Lotka-Volterra. Ese es el nombre con el que se conoce estas ecuaciones que sirven para ejemplificar lo que sucede en una población donde solo hay presa y depredador. El caso de los conejos se los puse porque ahí lo dice claramente, no hay depredador. Y la única limitante que puede haber para que los conejos se sigan reproduciendo podría ser la comida. Pero aparentemente tampoco es una limitante porque los turistas les llevan comida, en caso de que no hayan suficientes alimentos para todo ese montón de conejos. Entonces, como no hay ningún depredador, los conejos crecen libremente. Si hubiera algún factor como la comida, como el alimento, que fuera limitante, no crecerían en sí. En la gráfica que ven ahí es la gráfica de presa y depredador, ¿no? O sea, que puede ser conejos y zorros, que es el ejemplo que se pone siempre. Si les es familiar esa gráfica, es la misma gráfica de las epidemias y de las endemias. O sea, tiene que llegar un momento en que la presa y el depredador se conviertan prácticamente en poblaciones más o menos estables. O sea, poblaciones, por así decirlo, endémicas. O sea, lo mismo sucede en el caso de las bacterias, en el caso de los virus, en el caso de los hospederos de los animales o de los humanos. Muy bien. Entonces, eso es básicamente la ecuación. Lo que quisiera que viéramos ahora, si no hay ninguna duda, por favor, si hay alguna duda, me lo hacen saber, o si está completamente claro. Bien, las ecuaciones, para que tengamos claridad, como les dije, se llaman ecuaciones de Lotka-Volterra. Lastimosamente no puedo escribirles todos los nombres, que sería lo que más fácil sería para que ustedes los tuvieran. Pero, por favor, si hay alguna duda, vuelvo a insistir, de cómo se escribe algo, o de algún nombre científico, con mucho gusto se los puedo aclarar. De lo contrario, seguimos adelante. Voy a jalar la presentación nada más del día de hoy. Y a tratar de compartírselas. Por favor, se está compartiendo. Sí, doctor, sí se está compartiendo. Ok, muchas gracias. ¿Sí les aparece ahí la primera diapositiva entonces? Solo la diapositiva no se mira.
Pero sí se mira que está compartiendo, pero no se mira la presentación. No se mira la presentación, no les digo pues. No. Ahorita voy a tratar de solucionarlo de alguna forma, permítanme. Vamos a ver. No. Por favor, me avisen si se mira. Ahora sí, doctor. Gracias. Muy bien, lo que dice ahí, Patojos, no sé si lo voy a tratar de presentar en forma de, valga la redundancia, de presentación. ¿Se sigue viendo? Sí, doctor, sí se ve. Ok, gracias. Vamos a hacer lo imposible entonces. Bien, por favor, el título de la clase de hoy sería en general foco. Y se llama foco al establecimiento de la explotación, predio, rebaño, parvada, unidad epidemiológica donde se ha confirmado al menos un caso de una enfermedad y en el cual se aplican medidas oficiales de vigilancia y control. Bien, por favor, este concepto de foco que les estoy dando este semestre es un concepto que está ya más adaptado a lo que es la parte de comercio internacional. ¿Alguien tiene encendida su micrófono? Nada más chequéenlo, por favor. Entonces, esto que estamos viendo ya está, como les digo, más orientado hacia la parte de comercio internacional. ¿Por qué? Porque muchas de las definiciones que hay actualmente son definiciones que se derivan de la necesidad de tener un lenguaje estándar. Es como una especie de glosario nuevamente, pero el que se está manejando actualmente en el mundo en materia de sanidad animal. O sea, si ustedes comparan con las definiciones de foco, por ejemplo, que les di el año pasado, esta es un poco distinta, porque lo trato de adaptar cada año a lo que está de moda, por así decirlo, o a lo que está establecido por las organizaciones mundiales de sanidad, por la Organización Mundial de Sanidad Animal. La Organización Mundial de Sanidad Animal, para que vayan teniendo una idea desde ya, las siglas son OMSA. Es como las siglas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que es la que prácticamente rige, entre comillas, y entre comillas bien puestas, la sanidad humana mundial, es OMS. Y cuando la OMS se viene a Latinoamérica, entonces se llama OPS, Organización Panamericana de la Salud. Todo eso tiene una historia, pero a nosotros lo que nos interesa ahorita es que nos enfoquemos principalmente en OMSA, perdón. Ustedes pueden encontrar OMSA y la pueden encontrar también con el nombre que se conocía anteriormente, que era OIE, Oficina Internacional de Epizootias. Entonces, muchas de estas definiciones ya están adaptadas, por favor, a la OMSA o a la OIE. Entonces, un foco es un establecimiento, explotación, predio, rebaño, parvada, unidad de pie. Cuando ustedes oigan un foco, piensen en un establecimiento. No necesariamente tiene que ser así, pero la idea es esta. También hay un par de excepciones, porque antes, digamos, el concepto de foco era un lugar desde donde la enfermedad irradiaba a otros lugares. Y en realidad eso es cierto, lo cual nos indica que pueden haber focos, por ejemplo,
que no tengan incluso animales en un momento determinado. Hay un par de excepciones nada más, ¿sí? Y que no son necesariamente focos desde el punto de vista, o sea, son focos que se puede discutir qué son. Por ejemplo, los rastros donde ya no hay animales vivos, pero hay agentes etiológicos. Otro ejemplo son los laboratorios donde también no hay animales vivos necesariamente, a menos de que haya animales de laboratorio, por supuesto. Pero dónde puede irradiar la enfermedad. De hecho, hay muchos laboratorios que por falta de medidas adecuadas de seguridad, las enfermedades o los agentes etiológicos salen de ahí. De hecho, esa era una de las hipótesis más fuertes con respecto al COVID, originalmente. Muy bien. Vamos a ver entonces, por favor, si está claro. Por favor, ¿está claro? Vuelvo a preguntar. Se los pregunto de esta forma porque hay cosas que tal vez no me dicen, mire, no está claro. Y al final, después me están preguntando, mire, doctor, pero es que fíjese que no sé qué. No, ahorita es el momento de preguntar. No es ni durante el examen, ni durante... No, es ahorita. ¿Sí? Ok, si está claro, entonces continúo. O puedo hacer preguntas para ver si está claro, que esa es parte de la dinámica que cuesta hacerla aquí cuando estamos en este tipo de actividades a control remoto, pero que me saca a mí de la duda si lo estoy explicando bien o lo estoy explicando mal. Muy bien, entonces un foco, por ejemplo, ahí tienen ustedes nuevamente el brote de enfermedad en una unidad epidemiológica. ¿Para qué es una unidad epidemiológica? Sería lo primero que yo hubiera preguntado en la diapositiva anterior, que nadie me preguntó. Lo primero que yo hubiera preguntado es, mire, doctor, disculpe, ¿qué es una unidad epidemiológica? Pues nadie me dijo nada. Lo voy a explicar. Porque, créanme, patojos, yo sé. Una unidad epidemiológica es un grupo de animales que comparten el mismo riesgo de exposición. Entonces, se llama unidad epidemiológica porque se supone que todos esos animales que están ahí tienen las mismas probabilidades de infectarse de algún tipo de agente etiológico. Por ejemplo, un hato, una granja, un corral y un potrero. Cuando hay una enfermedad presente, entonces la unidad epidemiológica prácticamente se está convirtiendo en un brote o en un foco. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre brote y foco? Eso lo vamos a ver también. Ahí dice características de un foco. Existe uno o más casos confirmados o sospechosos. Hay focos sospechosos. ¿Cuáles son los focos sospechosos? Donde todavía no hay un diagnóstico de laboratorio. Corresponde a una unidad epidemiológica, ya les expliqué qué es. Se puede investigar el origen y la fuente de infección, a veces se sabe, a veces no se sabe. Y ya otra cuestión que es importante en el foco, es que ya se pueden aplicar medidas oficiales de control, como aislamiento, restricción de movimientos, vigilancia, tratamiento o sacrificio sanitario. Y las características desde el punto de vista de sanidad animal es que se debe notificar a la autoridad. ¿Se recuerdan de lo que era caso índice y de lo que era caso primario? O sea, en este caso, cuando es un foco índice o hay un caso índice, lo primero que se debe hacer es notificar a la autoridad correspondiente. ¿Quién es la autoridad correspondiente? En nuestro país es el MAGA. Las medidas del foco: aislamiento, investigación epidemiológica, restricción de ingreso y salida, toma de muestras o diagnóstico, tratamiento, sacrificio sanitario, limpieza y desinfección, vigilancia y seguimiento. Muy bien, todas estas medidas las vamos a explicar, pero algunas están claras. Por ejemplo, aislamiento del hato o aislamiento, si no es un hato, es un
Es una granja de aves, aislamiento de la granja de aves. ¿Okay? Ahora viene la relación con los otros conceptos que ya vimos, que les dije, dentro de 15 días ustedes van a poder entenderme mejor. Creo que ahorita ya me pueden entender mejor. El caso es un animal que cumple con la definición de la enfermedad. O sea, lo primero que tiene que hacer la autoridad veterinaria es decirnos, no podemos ser nosotros, si se trata de una enfermedad de notificación obligatoria, que voy a explicar más adelante qué es. Un caso es un animal que cumple con la definición de la enfermedad. Eso quiere decir que si el MAGA dice, miren, un caso de fiebre aftosa tiene que tener la siguiente sintomatología: fiebre, descarga nasal, depresión, aftas, vesículas, pero además debe haber un diagnóstico de laboratorio usando la prueba tal y tal. Ellos van a decir si quieren qué prueba quieren. ¿Sí? Entonces, eso es importante, porque para que yo pueda decir que tengo un caso de aftosa, tiene que cumplir con todas las... Tiene que ser un checklist. Decir, bueno, me está cumpliendo con esto. Si es influenza aviar, tiene que cumplir con esto. Tiene que ser positivo a la prueba tal y tal. Después vamos a hablar de las pruebas un poco. ¿Sí? Algunas ustedes ya las conocen. Entonces, ese animal puede ser un animal único, puede ser un grupo de animales. Está en una unidad epidemiológica donde ocurre el brote. Ahí es básicamente el foco, la granja. Si hay un aumento en el número de focos, eso es una epidemia. Si es un caso de un foco o de un animal cuya enfermedad, cuya presencia no exista en un país, entonces básicamente se le considera casi que como una epidemia. ¿Por qué? Porque las medidas que se tienen que tomar contra ese foco son las mismas que se toman en casos de emergencia. ¿Cuál sería la primera medida que se debería tomar en un foco si un animal cumple con la definición de fiebre aftosa? Sería básicamente eliminar a ese animal mediante rifle sanitario y eliminar a todos sus contactos. Eso están haciendo en Honduras con las aves que están considerando ese problema. Eso están haciendo en todos los países cuando se detecta un caso de una enfermedad que no existe en el país. Se elimina el caso y se eliminan también sus contactos. O sea, todos los animales que se encuentran en dónde, diría yo, si hago la pregunta. En un examen, la respuesta sería, se elimina el animal en cuestión y se elimina a todos los demás animales que se encuentran en dónde. De responder. Me puedo esperar aquí tranquilamente toda la clase hasta que alguien me conteste esa pregunta. Que se encuentran en el foco. Sí, pero el foco es el animal enfermo más la unidad epidemiológica, ¿verdad? O sea, yo diría que la respuesta sería aquellos animales que se encuentran en la unidad epidemiológica. O sea, estoy eliminando el caso, más todos aquellos animales que se encuentran ¿dónde? En la misma unidad epidemiológica. Y como parte también de las medidas de combate si la enfermedad es muy, muy especial, se debe de eliminar muchas veces a los animales de la misma unidad epidemiológica y de otras unidades epidemiológicas que la rodean, aunque no presenten ningún caso de enfermedad. Gracias a quien me respondió. ¿Por qué? Porque es la única forma que tengo de evitar que la enfermedad se expanda. Entonces, por eso aíslo al hato, ¿okay? Eso está claro.
Si es necesario, hago tratamiento, pero si en el caso de aftosa o en el caso de influenza aviar no hay tratamiento, entonces sacrificio sanitario, toda esta serie de cuestiones. Pero ese sacrificio sanitario que aparece ahí como un ejemplito chiquito de ese tratamiento, esa es una historia grande, enorme. ¿Ya? Ahorita solo se los estoy mencionando cómo es, pero más adelante vamos a ver en qué consiste. Bueno, nunca vamos a terminar de ver en qué consiste totalmente el sacrificio sanitario, porque serían horas de horas de horas de estar hablando de lo mismo y de los problemas que hay. Les voy a poner un ejemplo también. El ejemplo que se dio en Guatemala con los últimos casos que hubo, con la última unidad, con el último foco que hubo de PPC. El problema que tuvieron los veterinarios, nuestros colegas del MAGA, y que vuelvo a insistir muchas veces, ustedes no lo creen, pero muchos de ustedes van a trabajar ahí. De hecho, acaba de comunicarse conmigo mi exalumna y me dijo, mire doctor, necesito una carta de recomendación. Exalumna brillante. Le dije, con muchísimo gusto se la doy. ¿Para qué es? Pedí trabajo en el MAGA y me van a dar posiblemente trabajo en tal y tal área. Pues me alegro con usted y yo me encargo de hacerle llegar la carta o la nota de recomendación. No me lo esperé que ella fuera a trabajar en el MAGA. Sí, va a trabajar en el MAGA. Igual pasa con muchísimos de ustedes. Se gradúan y empiezan a trabajar en el MAGA o también cuando están en su EPS. Mucha gente está trabajando en Gusano Barrenador. Entonces, por favor, no me hagan pasar vergüenzas cuando lleguen a trabajar a Gusano Barrenador y el doctor Orellana les pregunte qué es una unidad epidemiológica, por lo menos respóndanle bien. Así nadie pasa vergüenza. Ejemplo, en una finca de 120 vacas se detectan 3 animales con fiebre, depresión nasal. Descarga nasal, perdón. Con fiebre, depresión y descarga nasal. Esta finca se considera un foco de enfermedad. No se sabe cuál. Porque cuando esto se da, uno de los nombres que todavía se pueden mantener, porque indican realmente en qué estadio del foco estamos, es que hablamos de un periodo del foco que es el periodo prodrómico, que es el periodo inicial. ¿Por qué se llama así? Porque todavía los síntomas son síntomas generales. Con esos 3 animales con fiebre, depresión y descarga nasal, yo no sé. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque todavía no sé qué enfermedad se trata. Hasta que yo tenga el diagnóstico de laboratorio, entonces voy a poder decir con certeza, miren, esta enfermedad es tal y tal, está cumpliendo con la definición de la enfermedad y por lo tanto tengo que tomar tales y tales medidas. O sea, el foco es el punto de partida para el control, para evitar que una enfermedad se propague. Por favor, ¿está claro? Entonces, foco, unidad epidemiológica, predio, explotación, rebaño, parvada o establecimiento, en donde se confirma la presencia de uno o más casos de enfermedad y desde la cual puede producirse la transmisión del agente infeccioso, motivo por el cual se aplican medidas oficiales de vigilancia, control o erradicación. Después vamos a hablar qué es cada uno de ellos. ¿Okay? Muy bien, pero aquí también podemos platicar un rato. Aquí es donde les dije, recuérdense que hay excepciones. Hay casos, por ejemplo, donde el animal no existe físicamente, pero sí el agente etiológico. Son un par de excepciones, los rastros y los laboratorios. Y nuevamente, para insistir, ¿qué es una unidad epidemiológica? Es un grupo de animales que comparte el mismo riesgo de exposición. Incluso ahí hablan de bioseguridad. Por favor, de una vez, vamos a ver lo que es bioseguridad en general. Después vamos a hablar un poco más de eso en detalle. Pero la bioseguridad son las medidas que yo estoy tomando como ser humano, por ejemplo,
para evitar que una enfermedad ingrese a mi unidad epidemiológica. Por ejemplo, los pediluvios, lavarse las botas, por ejemplo, la desinfección. Por ejemplo, lo que les dije la vez pasada, evitar que los zanates, que por cierto, vuelvo a repetir el nombre, cuíscalos mexicanos, ingresen a un galpón de gallinas, eso es bioseguridad. ¿Sí? La definición más clara se las puedo dar más adelante, pero para que tengamos una idea, la bioseguridad es elemental en cualquier explotación. ¿Sí? Elemental quiere decir que si yo realmente quiero que un animal o que mis animales no se enfermen, entonces tengo que tener algunas medidas de bioseguridad, que a veces son caras, pero es parte del oficio. ¿Okay? ¿Por qué es importante la bioseguridad? Porque, por ejemplo, yo tengo una finca de cerdos, que es la finca A, y tengo excelentes medidas de bioseguridad, pero la finca B, que está al lado, no las tiene. Entonces, mis medidas, no puedo decir que se trata de la misma unidad epidemiológica, porque el manejo, el ambiente y la bioseguridad son diferentes. Ellos tendrán sus problemas, yo tendré los míos. Ahora, características de una unidad epidemiológica. Los animales tienen la misma probabilidad de exposición al agente patógeno. ¿Ya? Comparten condiciones de alojamiento, manejo, alimentación, abastecimiento de agua, personal y equipos y bioseguridad. Ahí estamos. Si yo les digo, miren, la granja B tiene pésima bioseguridad, ustedes pueden tener la certeza de que se trata de una unidad epidemiológica diferente de la granja A. Igual que el manejo, igual que el alojamiento, igual que todo. Pero la idea es que son unidades epidemiológicas diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque la unidad epidemiológica es como la familia de los animales. Si en la casa lo que está de moda ahorita en los Estados Unidos, a ver quién sabe cuál es la enfermedad que está de moda en los Estados Unidos ahorita. 100 puntos a quien me lo diga. Diarrea explosiva. Sí, causada por qué. No me van a decir por Taco Bell. ¿Por qué? Criptosporidium, creo yo, ¿no? Es el Ciclospora. criptosporidium, sí. Gracias, sí. Muy bien. Pero ¿qué pasó? Que prácticamente este brote de diarrea explosiva de criptosporidium prácticamente se manifestó principalmente en personas que habían comido en Taco Bell. No le estoy echando penca a Taco Bell, pero así sucedió. Lo pueden ver ustedes en internet y ahí les va a aparecer. No necesariamente tiene que haber sido un problema de Taco Bell, tiene que haber sido un problema posiblemente de quien le suministró el mismo alimento. Sin embargo, ahí es donde los restaurantes, sobre todo los de comida rápida, tienen que tener un gran control de calidad para evitar que esto suceda. Y también eso es epidemiología. La unidad básica, entonces, ¿utilizada para qué? Para vigilancia epidemiológica, para notificación de enfermedades, para investigación de brotes, para cuarentena y para control y erradicación. ¿Cuál es la diferencia entre control y erradicación? Control es disminuir el número de casos. Si yo tengo 100 casos y quiero hablar de control, disminuir el número de casos, por ejemplo, a 10. Estoy controlando la enfermedad. Erradicando la enfermedad, estoy dejando el número de casos en 0. Sin casos. Notificación de enfermedades. Sobre esto vamos a hablar. Por favor, de una vez, son las 11:35. Tengo un par de minutos extras para hablar sobre notificación de enfermedades.
La notificación de enfermedades, en especial, si quieren, anótenlo, por favor, de la llamada lista de la OIE o lista de la OMSA. Son enfermedades que los países consideran que tienen que tener, o el mundo considera que tienen que ser de notificación obligatoria. Quiere decir que teóricamente los veterinarios tenemos que notificar de esas enfermedades ¿a quién? Al MAGA en Guatemala. O sea, ejemplos, sospecha de fiebre aftosa. Ejemplos, sospecha de influenza aviar. Ejemplos, gusano barrenador. ¿Qué pasa? Que al principio el gusano barrenador fue básicamente una epidemia, o sea, no había posibilidades de que el gusano barrenador pasara desapercibido. Ahorita ya la situación cambió. Ya hay gusano barrenador por todos lados. Pero al principio, si ustedes se recuerdan, era una crisis. Ahorita, ustedes van a ver casos de gusano barrenador. Sin ningún problema les van a dar tratamiento y se acabó la historia. Lo ideal es notificarlo. ¿Y de qué forma se puede notificar? Fíjense que acabo de dar una conferencia en el Congreso de Médicos Veterinarios y Zootecnistas el jueves pasado que les comenté. Y yo les puse, habían varios de gusano barrenador, varios del MAGA y algunos ex del MAGA. Les puse las miles de formas que hay actualmente de notificar una enfermedad. Que tenemos los veterinarios, los dueños de los animales, cualquier persona incluso que tenga un teléfono celular. Se pueden hacer maravillas con el teléfono celular. Una de ellas es notificar las enfermedades. De eso también vamos a hablar un poco más adelante. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, tal vez les voy a dar un poco de lo que hablé en esa conferencia, porque también otra cuestión que es básica ahorita, el uso de tecnología, ¿no? Ya casi que cualquiera puede tener un dron. Muchos ganaderos los tienen en su finca, entonces no tiene por qué ser una cuestión de ciencia ficción. Ya todo el mundo tiene. Tienen aviones chiquitos para poder ver los animales, no digamos un droncito. Aviones reales. El ganadero puede ir a ver sus animales y hay algunos que conozco que lo hacen con aviones pequeños. Muy bien, entonces conceptos. Caso, animal que cumple la definición de enfermedad. ¿Sí? Tiene que cumplir la definición de enfermedad. ¿Quién da esa definición de enfermedad? El MAGA. Nadie más. Es que fíjese que a mí me lo dio Internet, es que fíjese que a mí me lo dio. No, es que tiene que ser oficial, porque de lo contrario no es un caso. Imagínense que yo empiece a confundir en seres humanos, por ejemplo, caso de cojera con caso de tuberculosis. No, no se puede. Ya sé, son bastante diferentes, pero eventualmente yo quiero, sucede miles de cosas en la vida real. Los focos, entonces, son unidades epidemiológicas donde ocurre uno o más casos. El brote. Ahí está. Ocurrencia de uno o más casos en una unidad epidemiológica. Esta es la definición de la OMSA, más que de foco. El brote, 100 quetzales a quien me diga, ¿cómo puedo yo definir un brote en inglés? ¿Cuál es el nombre del brote en inglés? Que lo van a oír todo el resto de su vida. Breakout, tal vez. Sí, no sé quién respondió porque no los miro, disculpen. Gabriel fue? Triminio. ¿Javier? ¿Perdón? ¿Quién fue? ¿Javier? ¿Cómo? Gabriel. Ah, Gabriel, disculpen. Sí, perdón, perdón. No, no hay pena. 100 puntos. Un brote es Listo. un outbreak. Disculpen, no puedo escribir fácilmente. Un brote es un outbreak. Out como el out de béisbol y break como romper. Te los puedo tratar de escribir para la próxima vez si alguien se queda con la duda. Pero ese es un outbreak.
¿En qué se diferencia el foco del brote? Prácticamente en algunos países de Latinoamérica se usa más foco y en otros se usa más brote. Si queremos ser congruentes con la OMSA, pues básicamente diríamos brote, outbreak. Una epidemia, ya vimos lo que era, y una pandemia también. El aumento del número de focos o casos por encima de lo esperado en una población o periodo determinado. Eso es importante en una población y un periodo determinado de tiempo. Una epidemia tiene 3 características entonces. Es un incremento en el número de casos o en el número de focos por arriba de lo normal en una población, o sea, en un área determinada y en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? ¿Ok? En la práctica de la epidemiología veterinaria y de la notificación sanitaria internacional, foco y brote suelen emplearse como términos prácticamente equivalentes. Cuando se refieren a una unidad epidemiológica afectada, la OMSA utiliza oficialmente el término, ya lo tenía yo escrito, outbreak, brote. Mientras que en muchos países hispanohablantes se emplean foco en sus sistemas nacionales de vigilancia y notificación. ¿Okay? Ahí ya no hay duda. Se me había olvidado que ya había escrito outbreak. Muy bien, nuevamente foco. Sigo insistiendo. ¿Para qué? Para que veamos realmente ejemplos de lo que les decía. Hay un foco, por ejemplo, en la unidad 2, un brote de enfermedad, uno o más casos, pero las otras unidades epidemiológicas están sin casos, sin enfermedad. Pero la unidad 5 está en riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque tal vez hay comercio entre la unidad o hay paso de animales de la unidad 2 a la unidad 5. O hay paso no solo necesariamente de animales. Puede ser de productos animales, puede ser de alimentos, puede ser de personas también. Puede ser que la misma persona que ordeña, por ejemplo, en la unidad 2, ordeña en la unidad 5. Entonces, por eso es que muchas veces se tienen que eliminar los animales de la unidad 2 y de generalmente también muchas de las unidades a su alrededor. Así de fácil. ¿Estamos claros, por favor? ¿Por qué es importante el concepto de foco? Ahora, ahí hay los tipos de focos y sus características principales. El foco primario. Voy a terminar esto y con esto termino la clase de hoy. Es el primer foco detectado. Es como el caso primario, digamos. El secundario es el originado generalmente por el primario. El concepto ya lo vimos con caso primario y caso secundario. Ahora, si el primer foco detectado, yo lo considero como el foco que yo estoy detectando y enviando los resultados al MAGA, vendría a ser un foco primario índice, ¿eh? Igual que el caso. Activo, enfermedad presente y transmisible. Inactivo, sin transmisión, bajo vigilancia. Pero eventualmente con la enfermedad presente, ¿eh? Que no haya transmisión no quiere decir que no esté presente la enfermedad. Un caso cerrado o extinguido donde ya el MAGA dice aquí ya se acabó la fiesta. Tapemos la marimba. Está eliminado oficialmente. Sospechoso, pendiente de confirmación, confirmado cuando ya hay un diagnóstico oficial positivo. Ya, si el MAGA dice la prueba oficial es esta prueba es la que se hace y esta prueba es la que se respeta su resultado. Un foco residual donde hay persistencia del agente tras el control. Un foco silvestre, una fauna silvestre, un doméstico en los animales domésticos, un mixto, ambos. ¿Cuál es el problema con los
focos silvestres, que son 1000 veces más difíciles de controlar. Porque si se infectan las aves silvestres o se infectan las aves que se encuentran en hábitats naturales como los opilotes que está pasando en Honduras, esto es 1000 veces más difícil de controlar que si solo es en granjas. Y ahora imagínense ustedes lo que sucede con los demás agentes etiológicos que además de afectar a los animales, afectan también a la fauna silvestre. Por ejemplo, la rabia o por ejemplo, tuberculosis u otras enfermedades que afectan a los animales domésticos y también a los silvestres. O sea, son focos mixtos, ¿no? Un foco único es cuando solo es un foco en el área, gracias a Dios, porque entonces lo podemos eliminar. Y los múltiples cuando hay más focos. Ahora, aquí también hay muchísimo de qué hablar. Hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, cuando el foco es un foco residual, yo puedo demostrar si es un foco residual, de qué forma, usando animales centinelas. O sea, tomo animales de la misma especie del foco, por ejemplo, cerdos o por ejemplo, aves, y los coloco, supuestamente estos animales sin anticuerpos. O sea, no son animales vacunados. ¿Para qué? Para demostrar si el agente etiológico sigue manteniéndose en el medio ambiente. Si esos animales se enferman, es porque el agente etiológico está presente todavía. Si esos animales permanecen sin enfermedad, sanos, sin contagiarse, posiblemente puedo decir que el foco va a ser de una u otra manera cerrado o extinguido, como ha pasado afortunadamente en muchos casos de enfermedades que afectan a los animales domésticos, como la PPC. Ok, por favor, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Está todo claro, como siempre, ¿verdad? Yo tengo una duda. Sí. ¿Quién es, perdón? Norman, Norman, dígame. sí tengo más o menos claro cuál es la diferencia entre foco y brote, pero si ocurre una enfermedad en una finca, por ejemplo, de bovinos, ¿cómo puedo expresarlo, la diferencia entre cada una? Sí, mire, casi que son lo mismo. Como les dije, son sinónimos prácticamente. Y muchas veces nosotros en el campo lo usamos también en esa forma. Decimos, por ejemplo, hay un brote de encefalitis. En otros países o en otros lugares también se usa con más frecuencia foco. Pero es una cuestión nada más de uso. Yo se los doy para que ustedes tengan claridad en que prácticamente viene a ser sinónimo. Y muchas veces ustedes van a entender que una enfermedad es un foco. Les van a decir es un brote. O sea, parece absurdo que se los esté diciendo de esta forma, pero es para que ustedes tengan claridad también. Depende del uso. Foco y brote son prácticamente sinónimos. Ok. ¿Okay? Pues si usted oye que alguien le dice, que un veterinario oficial le dice, mira vos, disculpa, pero fíjate que hay un foco de influenza aviar en Shela, y otro le dice, mira, disculpa, pero hay un brote de gusano barrenador o de cualquier cosa que se nos ocurra en Chiquimula, básicamente tenemos que tomarlos como sinónimos. Ahora, ustedes van a ver que el MAGA les va a pedir que se expresen de alguna forma. Es lo oficial. ¿Por qué insisto en esto de lo oficial? ¿Sí? ¿Por qué soy tan necio en esto de lo que es oficial? Porque el MAGA es el que va a dar todos los lineamientos para todo lo que veamos en materia de sanidad, epidemiología y comercio internacional. Si Honduras dice, si Guatemala dice, cerramos las fronteras, le cerraron las fronteras. Acaba de suceder, si ustedes lo leen, o lo leyeron, o si leen el periódico, las noticias, además de lo que está pasando en la universidad, ven las noticias de lo que está haciendo Guatemala en términos de comercio, me pueden decir lo que pasó ayer o antier en esta materia. Si no lo leen,
que es lo más probable. Denle una miradita a los periódicos. Ahí van a aparecer muchas de las cosas que yo les digo. Ayer o antier vino a Guatemala y prohibió prácticamente la compra de camarones del Ecuador. Y siempre que Guatemala toma una de esas medidas, es generalmente por temas sanitarios. ¿Sí? Eso quiere decir que no necesariamente, pues, puede ser por otro tipo de situaciones, pero los temas sanitarios tienen prioridad. Si El Salvador dice, yo le dejo de comprar gallinas a Honduras ahorita, es una pérdida para el país. Pero la razón que va a poner Salvador es por un tema sanitario. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón? Pues que ustedes tienen casos de influenza aviar de alta patogenicidad. Entonces vienen los descalabros económicos para los países. Pero para aterrizar y ya no seguir hablando de lo mismo, si quiere pongan un signo de igual, foco y brote. ¿Ok? Muy bien. Y obviamente si estuvieran en los Estados Unidos, ¿cómo dirían? Hay un outbreak. Muy bien. Feliz día. Que pasen feliz día, patojos. Nos vemos el día de mañana. Mañana les confirmo lo de la práctica. Y disculpen, a veces no identifico bien quién me está preguntando, pero es porque estoy con la pantalla al 100% en la presentación y no estoy viendo los nombres. Ahorita estoy viendo la pantalla y estoy viendo los nombres de ustedes. Nos vemos el día de mañana entonces, patojos. Gracias, doctor. Feliz día. Feliz día. Si hay alguna duda, gracias, como insisto, por favor me la hacen llegar sin ninguna pena ni sin ningún problema.